Capítulo 228. Vemos a Jon entrenando y no parando de pensar en todo lo vivido con Clary, preguntándose si es verdad que ella no lo traicionó. Regresa a casa, en donde William lo confronta y Jon le habla acerca de lo que pasó en New Austin y la forma en la que Clary lo usó. William explica que no fue así y que ella hasta fue a hablar con él porque solo trataba de ayudarlo, y le aclara que el Jon de ese tiempo se negaba a escucharlo, incluso a él. Terminando la charla con William, diciéndole que debería hablar con ella. Jon en la noche sigue pensando en Clary y no pensaba ir a hablar con ella hasta que recordó las palabras de Serafina de no ir a enfrentar sus problemas. Al día siguiente, vemos cómo alguien toca la puerta de Clary y ella se encuentra sorprendida al ver a Jon frente a ella. Al final, Clary piensa que es mejor que se vaya porque no quiere verlo ni hablar con él. Finaliza el capítulo. Este capítulo fue más rápido de lo que pensé que sería en el desarrollo, y fue nuevamente agradable. Para mí, lo más impactante del capítulo fue esto. Pero miren ese fanservice que nos da Uru. Casi siento que nos está seduciendo sacándose la camisa, mostrándonos esos músculos y esa cara empapada por el sudor. Chale, ni que estuviera tan carita. ¿Bromeas? Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Ok, me calmo. Pasando a la conversación de Jon y William, ¡qué fuerte! Sabía que Jon de New Austin era un loco con sus compañeros, pero no pensé que amenazaría a su propio padre cuando estaba tratando de corregirlo. Y fue gracioso a la vez. Activó su poder y dijo, ¿qué puede hacer un lisiado? Cuando precisamente por eso no puedes copiar nada de William, y prácticamente los dos están al mismo nivel. El Jon de Wellington definitivamente era un ángel comparado al de New Austin. También me sorprendió el hecho de que Jon no recordara ciertas cosas de él mismo como William lo mencionó, como cuando Clary estaba tratando de ayudarlo a detenerse, y fue con él porque ella no sabía qué hacer, o de cómo trató a su padre. Definitivamente en ese tiempo, se cerró tanto en no querer escuchar que terminó por nublar su vista a ciertas cosas por las que pasó. Y me alegra de que William nuevamente está induciendo qué puede ser lo que le causa problemas a Jon. Y cada vez se acerca más, porque sigue pensando en qué fue lo que le sucedió en las clases de reajuste. Además que demuestra lo buen padre que es porque no lo está forzando a hablar, sino que es comprensivo y trata que se abra con él. Y ya falta poco para conseguirlo. Por último, el reencuentro que tuvo Jon y Clary. Esto me recuerda cuando tu ex viene a buscarte arrepentido por haberte dejado. Pero ya hablando en serio, Jon no está retrocediendo. Y me sorprende el coraje y valor que tuvo para ir a buscar a Clary, solo para poder aclarar las cosas. Me gusta cómo está avanzando mi muchacho. Y lo de Clary, no queriendo hablar con él y negándose a abrirle, ¿qué diferencia hay entre Adrian y ella? Todavía que haces una revuelta para derrocarlo, te dignas en hacértela difícil y ni siquiera querer hablar. Sabemos del trauma que puedes tener, pero Adrian también lo tenía, y rápidamente accedió a hablar con Jon, e incluso perdonarlo, aunque a mi parecer, realmente no lo merecía, o no tan fácilmente. Muchos se andan quejando porque ahora la historia va muy rápida. Primero que la historia va muy lento. Luego que la historia va muy rápido. ¡Decídanse! Ok, no. Vamos a calmarnos. Aunque sí concuerdo con ustedes de cierta parte, ya que tuvimos que aguantar más de 100 capítulos en la faceta de Jon malo, y ahora que le toca su arco de redención, prácticamente este ritmo no va a durar nada. Pero bueno, lo importante aquí es que estamos viendo más de Jon y eso nos agrada. El hecho de que las cosas con Clary por fin se resuelvan es algo que espero con ansias. Y no se confunda. No es por el hecho de que vuelvan a ser best friends, sino que por fin Jon dejará atrás el trauma que tanto lo atormentaba. Algo me dice que como Jon puede sentir el aura de Clary y sabe que está detrás de la puerta, el próximo capítulo sí o sí terminarán por hablar. ¿Esta vez será que Jon confesará sus sentimientos por ella? Es broma. Por otro lado, no falta nada para que los Royals aparezcan nuevamente. Pero anímense. También veremos a un Jon surgir como el ave fénix para tomar su lugar como héroe y protagonista de la historia. No te olvides de darle like al video, suscribirte y compartir este. Hasta una próxima.
Bye bye.